Hola a todos, bienvenidos un día más al reto bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Hoy vamos a continuar con la lectura del libro de Job. Vamos a leer desde el capítulo 25 al 30. Estaremos resumiendo lo que leímos el día de ayer, pero como siempre vamos a orar antes de la lectura. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, vengo delante de ti para rogarte la presencia del Espíritu Santo descienda sobre nosotros hoy en esta lectura. Queremos tener inspiración divina, inspiración santa, Señor, para poder comprender tu santa palabra. Queremos entenderla, Señor, para poderla poner por obra. Queremos, Señor, interiorizar en nuestras vidas para que podamos inspirar a otras personas a también leer tu santa palabra. Sabemos, Padre amado, que es la forma de conocerte, de conocer tu santa voluntad, de conocer el propósito que tú tienes para nuestras vidas, de conocer lo que debemos hacer porque tu palabra es guía para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entenderla para poder aplicarla. Te doy las gracias, Señor, por haber quitado todo obstáculo, llámese rutina, trabajo, pereza, desgano, desánimo, Señor. Tú lo has quitado todo para poder hoy estar nosotros aquí leyendo en tu santa palabra. Gracias, Señor, porque está en tu voluntad que así sea. Te ruego, Señor, que nos utilices como herramienta de edificación para otras personas. Ayúdanos a mostrar que leemos tu santa palabra todos los días y que gracias a eso, Señor, te conocemos un poquito más cada día. Gracias, Señor, por utilizarme poderosamente mostrando tu santa palabra a más personas. Amado Padre, te doy las gracias, la honra y la gloria por un día más de lectura bíblica. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. Vamos a ver el resumen de lo que leímos el día de ayer. En el capítulo 19 vimos la respuesta de Job a Bildad. Job se siente profundamente herido por sus amigos, pero también por Dios. Sin embargo, expresa una esperanza futura en un Redentor y en la justicia divina. En el capítulo 20 vemos que Zofar habla por segunda vez. En este caso describe el breve y terrible destino que tienen los malvados, haciendo entender que Job tenía lo que se merecía. En el capítulo 21 vemos la respuesta de Job hacia Zofar. Job argumenta que a veces los malvados tienen éxito en la vida, cuestionando la justicia retributiva que sus amigos defendían. Es decir, ellos decían que en cuanto alguien es malvado, Dios lo castigaba inmediatamente. Job defendía que en algunos casos los malvados podían prosperar en esta vida. En el capítulo 22 habla Elifaz, en este caso la tercera vez. Elifaz acusa directamente a Job de cometer grandes pecados y lo insta a arrepentirse para que el Señor lo restaure. En el capítulo 23 vemos una respuesta de Job a Elifaz. Job anhela presentar su caso ante el Señor confiando en su propia integridad y deseando entender los propósitos del Señor. Y en el capítulo 24 vimos que Job continúa en su defensa. Job describe la injusticia en el mundo, señalando que los malvados a menudo no son castigados en esta vida. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 25 del libro de Job. Vamos a seguir la lectura utilizando nuestra guía de estudio bíblico. Si es la primera vez que estás en este canal y quieres esta guía, la puedes obtener totalmente gratis en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabraivida.club. Todos los enlaces los obtienes en la información de este video. Abran su Biblia en el capítulo número 25 del libro de Job, sigan la lectura y vayan subrayando. Job 25. Bildad niega que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. Respondió Bildad el sujita y dijo: El señorío y el temor están con él, que hace la paz en las alturas. ¿No son incontables sus ejércitos? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo será puro el que nace de mujer? Si ni aun la misma luna es resplandeciente, ni las estrellas son puras delante de sus ojos, ¿cuánto menos el hombre, ese gusano que es el hijo de hombre? Job 26. Job proclama la soberanía de Dios. Respondió Job y dijo: ¿En qué has ayudado al que no tiene fuerzas? ¿Cómo has protegido al brazo débil? ¿Qué has aconsejado al que está falto de ciencia? ¿Qué plenitud de inteligencia has manifestado? ¿A quién has dirigido tus palabras? ¿De quién es el espíritu que te inspira?
Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada, encierra las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Ha puesto límite a la superficie de las aguas, hasta el confín de la luz y las tinieblas. A su represión, las columnas del cielo tiemblan y se espantan. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento lo hiere en su arrogancia. Su espíritu adorna los cielos, su mano traspasó a la serpiente tortuosa. Y estas cosas no son más que los bordes del camino, apenas el leve susurro que oímos de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién podrá comprenderlo? Job 27. Job describe el castigo de los malos. Continuó Job su discurso y dijo: Vive Dios que ha quitado mi derecho, el omnipotente que ha amargado mi alma, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y que haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará mentira. Nunca acontezca que yo os dé la razón. Hasta la muerte mantendré mi integridad. Aferrado estoy a mi justicia y no cederé. Mientras viva, no me reprochará mi corazón. Sea como el malvado mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Porque, ¿cuál es la esperanza del malvado por mucho que haya robado cuando Dios le quite la vida? ¿Escuchará Dios su clamor cuando la tribulación venga sobre él? ¿Acaso él se deleita en el Omnipotente? ¿Acaso invoca a Dios en todo tiempo? Yo os instruiré acerca del poder de Dios, no esconderé lo que se refiere al Omnipotente. Todos vosotros lo habéis visto, ¿por qué pues os habéis hecho tan completamente vanos? Esta es delante de Dios la suerte del hombre malvado y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Aunque sus hijos se multipliquen, serán entregados a la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él queden, la muerte los llevará al sepulcro, y no los llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como polvo y acumule ropa como barro, él la habrá acumulado, mas el justo se vestirá con ella, y el inocente disfrutará de la plata. Construye su casa como la polilla, como la enramada hecha por el guarda. Rico se acuesta, pero es por última vez. Cuando abra los ojos, nada tendrá. Se apoderan de él terrores como aguas, y un torbellino lo arrebata de noche. El viento del este lo levanta y se lo lleva, y la tempestad lo arrastra de su lugar. Dios, pues, descarga contra él sin compasión, aunque él intenta huir de sus manos. Sobre él baten muchos las manos, y por todos lados le silban. Job 28. Elogio de la sabiduría. Ciertamente la plata tiene sus criaderos, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. Los hombres ponen término a las tinieblas, lo examinan todo perfectamente, hasta las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde nadie pone el pie. Allí están suspendidos, balanceándose lejos de los demás hombres. De la tierra proviene el pan, pero en su interior está como convertida en fuego, y en ella hay lugar donde las piedras son zafiro y el polvo es de oro. Es una senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Que nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. El hombre pone su mano en el pedernal y trastorna de raíz los montes. En los peñascos abre corrientes de aguas y sus ojos ven todo lo preciado. Detiene los ríos de su nacimiento y saca a la luz lo escondido. Mas, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los seres vivientes. El abismo dice, no está en mí, y dice el mar, tampoco está conmigo. No se dará a cambio de oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser pagada con oro de Ofir, con ónice precioso, ni con zafiro. No se le pueden comparar el oro ni el diamante, ni se le cambiará por alhajas de oro fino. ¿Y qué decir del coral o de las perlas? La sabiduría vale más que las piedras preciosas. No se iguala con ella el topacio de Etiopía, ni puede pagarse con oro fino.
¿De dónde pues procede la sabiduría y dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? Encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo le es oculta. El Abadón y la muerte dicen, su fama ha llegado hasta nuestros oídos. Dios es quien conoce el camino de ella y sabe dónde está su lugar, porque Él observa hasta los confines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al darle peso al viento y fijar la medida de las aguas, al darle ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, ya entonces la vio Él y la puso de manifiesto, la preparó y también la escudriñó, y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Job 29. Job evoca su dicha anterior y el respeto que merecía. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando sobre mi cabeza hacía resplandecer su lámpara y a su luz caminaba yo en la oscuridad? Así fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios protegía mi morada, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos me rodeaban, cuando yo lavaba mis pies con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Entonces yo salía a la puerta, a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento. Al verme, los jóvenes se escondían, los ancianos se levantaban y permanecían en pie, los príncipes dejaban de hablar y se tapaban la boca con la mano, y la voz de los principales se apagaba y se les pegaba la lengua al paladar. Entonces los que me oían me llamaban bienaventurado, y los que me veían testimoniaban a favor mío, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición venía sobre mí del que estaba a punto de perderse, y al corazón de la viuda yo procuraba alegría. Iba yo vestido de justicia, cubierto con ella, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos para el ciego, pies para el cojo, y padre para los necesitados. De la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo. De sus dientes le hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, en mis ramas permanecía el rocío, mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Los que me escuchaban esperaban callados mi consejo, tras mi palabra no replicaban, pues mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos no se lo creían, pero no dejaban que se apagara la luz de mi rostro. Yo les indicaba su camino y me sentaba entre ellos como el jefe. Vivía como un rey en medio de su ejército, o como el que consuela a los que lloran. Job 30. Job lamenta su desdicha presente, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñaba poner junto a los perros de mi ganado, pues ¿de qué me hubiera servido ni aun la fuerza de sus manos si no tienen fuerza alguna? A causa de la pobreza y del hambre andaban solitarios, huían a la soledad, a lugares tenebrosos, desolados y desiertos. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Los echaban de en medio de la gente y todos les gritaban como a ladrones. Vivían en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y entre las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de gente vil, hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y no dejan de escupirme en el rostro. Porque Dios ha desatado la cuerda y me ha afligido. Por eso se han desenfrenado en mi propio rostro. A mi derecha se levanta el populacho, empujan mis pies y preparan caminos para mi ruina. Desbaratan mi senda, se aprovechan de mi quebrantamiento y no tengo quien me auxilie contra ellos. Vienen como por un ancho portillo, revolviéndose sobre mi calamidad. Terrores se han vuelto contra mí, como viento es arrastrado mi honor, y mi prosperidad ha pasado como una nube. Ahora mi alma está derramada en mí, pues se apoderan de mí días de aflicción. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me oprime como el cuello de mi túnica. Dios me ha derribado en el lodo, y ahora soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, pero no me escuchas.
Me presento pero no me atiendes. Te has vuelto cruel conmigo, con el poder de tu mano me persigues. Me has alzado sobre el viento, me haces cabalgar en él y destruyes mi sustancia. Yo sé que me conduces a la muerte y a la casa donde va todo ser viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro, o no clamarán los sepultados cuando él los quebrante. Y yo no he llorado por el que sufre, no me he entristecido a causa del necesitado. Sin embargo, cuando yo esperaba el bien, entonces vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan sin reposo por los días de aflicción que me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y he aclamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel ennegrecida se me cae, mis huesos arden de calor. Mi arpa se ha cambiado por luto y mi flauta por voz de lamentadores. Amén. Ya hemos escuchado la lectura del día de hoy. En el capítulo 25 del libro de Job leemos el discurso final de Bildad. Él reflexiona sobre la grandeza de Dios, versículo del 1 al 3. Bildad repite frases en las que Job también estaba de acuerdo, como que ningún hombre puede justificarse ante Dios. Bildad ilustró la insignificancia del hombre comparándolo con un gusano, versículo del 4 al 6. En el capítulo 26 del libro de Job vemos que Job responde a Bildad con ironía, diciendo: vaya ayuda la de ustedes, prácticamente le dice así en resumen. También pregunta dónde aprendió tanta sabiduría, todo esto irónicamente, versículo del 1 al 4. Job demuestra que su conocimiento de Dios es aún mayor que el de Bildad y el resto de sus amigos y alaba a Dios y a su gran poder. Dice que nada está oculto ante los ojos del Señor, versículo 6, que Dios cuida de todo, versículo 7, Dios tiene el control de todo, versículo 9, que nadie es rival para el Señor, versículo 11 al 13. Job reconoce que estas palabras son insignificantes para hablar realmente de la grandeza de Dios, versículo 14. En el capítulo 27 del libro de Job, continúa Job con su discurso después de haber respondido a Bildad. Job, con su conciencia limpia de no ser pecador como lo acusaban sus amigos, dijo que no rectificaría ni una sola de las palabras que ha dicho porque él era un hombre íntegro. Job dijo que no daría la razón a sus amigos simplemente por complacerlos. Dice que será fiel a sí mismo y a Dios, ya que Dios lo describía como un hombre recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Si dijera algo contrario, estaría faltando a la verdad. Versículo del 1 al 6. Job llama impíos a los acusadores y pide que el castigo que sus amigos decían que él se merecía caiga sobre el pecador. Job estaba de acuerdo que el Señor no escucha a los impíos, mientras él seguía soportando el silencio del Señor y dando aparentemente la razón a sus amigos. Versículo del 7 al 10. Job habla sobre el destino de los perversos como lo hicieron sus amigos. Él sabía que llegará el juicio de Dios a aquellas personas que son impías y menciona una serie de desgracias que le sobreviene al impío. Versículos del 11 al 23. Entre estas palabras, Job añadió que de la misma forma que los impíos recibían juicio, los justos serían consolados aunque sufrieran durante su vida. Versículo 16 al 17. En el capítulo 28 de Job, Job comienza hablando en este capítulo sobre los tesoros de la tierra como los metales y las piedras preciosas. Dice que están ocultos en la tierra y que a veces incluso aunque los animales pasen sobre ellos, no los encuentran. Y que el hombre debe trabajar mucho para encontrarlos. Versículo del 1 al 11. Pero Job también habla sobre la sabiduría que no se puede encontrar, aunque trabaje tanto como cuando busca los tesoros de la tierra. Los hombres por sí mismos no tienen sabiduría y pregunta, ¿de dónde viene la sabiduría? La sabiduría viene de Dios, del Creador de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Él es quien conoce hasta los confines de la tierra. En resumen, no debemos confiarnos en nuestra propia sabiduría porque es totalmente inútil. Debemos depositar nuestra confianza en Dios, que no nos desampara. Versículo del 12 al 27.
En el último versículo de este capítulo nos da la clave de la sabiduría, que es el temor de Dios. Y también nos da la clave de la inteligencia para discernir, que es simplemente apartarse del mal. Versículo 28. En el capítulo 29 del libro de Job, vemos que Job recuerda el tiempo en que gozaba de las bendiciones de Dios. Job echaba de menos la presencia de Dios en su vida y la de sus hijos, versículo del 1 al 6. Job recuerda con nostalgia y tristeza que era bendecido en sus relaciones sociales, que era muy valorado entre la gente. Lo llamaban bienaventurado porque reconocían que el estilo de vida de Job solo podía deberse a las bendiciones de Dios. Lo veían como un juez justo, cuidaba de los pobres, ayudaba a los necesitados. Por eso era tan incomprensible para Job estar pasando por tanta aflicción y encima ser avergonzado delante de todos aquellos que antes lo respetaban. Versículo del 7 al 17. Job reflexiona sobre lo que pensaba antes. Decía que moriría en paz en su cama, que disfrutaría de una larga vida, que viviría en abundancia, que sus hijos serían bendecidos, que sería respetado siempre, que conservaría su fuerza por mucho tiempo. Versículos del 18 al 20. Job hace un repaso de cómo era su autoridad y su liderazgo en la comunidad antes de todo esto. Versículo 21 al 25. En el capítulo 30 de Job vemos que este capítulo comienza con la palabra pero, que nos lleva a la miseria actual que está pasando Job, donde no solo perdió sus bienes y su familia, sino también perdió el prestigio y el respeto. Y ahora los que antes le respetaban vemos que se burlan de él y menciona las diferentes formas en que es vituperiado por aquellos hombres viles. Versículo del 1 al 17. Job hace una descripción de su miseria presente, tanto física como espiritual. Versículo del 16 al 23. Durante todo lo que hemos leído hasta el momento vemos que Job defiende su inocencia y pide hablar con Dios para recibir una explicación de tanto sufrimiento. Antes de todo esto, Job también pensaba que estas cosas les pasaban solo a los pecadores, cuando dice, esperaba luz y vino oscuridad. Él esperaba luz porque era un hombre íntegro y no tenía duda de que sería iluminado. Al recibir oscuridad, él confirma en su propia persona que también los justos pueden sufrir dolor. Versículo 24 al 31. Y eso es lo que hemos leído el día de hoy. Espero que estén siguiendo el ritmo de la lectura bíblica y que les esté ayudando todos estos resúmenes a entender mejor toda la lectura que hasta ahora llevamos. Vamos a orar para dar gracias a Dios por un día más de lectura bíblica. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Gracias, amado Padre, gracias, Señor. La gloria es para ti, Señor, por la lectura de hoy, pero el gozo es para nosotros. Conocemos, amado Padre, un poco más la vida de Job. Conocemos, Señor, que ha sufrido siendo íntegro, pero continúa con su integridad. Sigue sin maldecirte. Ayúdanos a parecernos a Job, Señor, cuando recibimos alguna aflicción, a no cuestionar tu santa voluntad, a no cuestionar lo que haces con nuestras vidas, sino simplemente a mantenernos íntegros, fieles y confiados en ti. Amado Padre, gracias por un día más de lectura bíblica, por haber llegado a más personas en este día de hoy. Todos los que llegan son bienvenidos porque son enviados por ti. Gracias, Señor, porque tu divina providencia hace que esas personas lleguen hasta este contenido. Señor, te ruego que nos fortalezcas para volver el día de mañana y podamos seguir leyendo tu santa palabra hasta completar este reto que has puesto en nuestros corazones. Gracias, amado Padre, por un día más. Gracias, Señor, te las doy en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. Recuerden que cada comentario, cada like y cada vez que comparten este contenido podemos avanzar y llegar a más personas que necesiten leer la palabra de Dios de una forma activa y de una forma que la pueden entender. Hasta ahora tenemos muy buenos testimonios de que las personas logran entender la palabra de Dios gracias al método que estamos aplicando. Está en ustedes que sean utilizados como herramienta de edificación para otras personas. Pues nada más, la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el próximo vídeo. Hasta mañana.